desde algunos sectores del Congreso siguen insistiendo en preocuparse por el destino de las vacunas en el país, mientras que el gobierno trata de responder siempre, sobre todo en materia de COVID, que las vacunas existen y que todo está bien y que falta que además las pidan porque siempre hay disposición. El representante de la Cámara, Andrés Forero, dice ahora que el gobierno nacional dejó vencer más de 1 millón de vacunas. Representante, buenos días. Gustavo, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. ¿Estas son vacunas que tenían que ver con lo de Bogotá para los menores o qué vacunas son? Exactamente, Gustavo. Estas son las vacunas denominadas pediátricas del laboratorio Moderna que habían llegado al país. Pues hay un poco de diferencias en torno a algunas fechas por parte del propio ministerio, pero que en teoría llegaron al país a principios del mes de abril, a principios del mes de mayo, y que a pesar de que llegaron en ese momento, el ministerio las tuvo guardadas prácticamente 3 meses y medio en los almacenes y finalmente sacó una resolución para distribuirlas a los entes territoriales en julio de este año que recién pasó, con el riesgo de que se terminaran venciendo porque se vencían en noviembre 16 y efectivamente eso es lo que pasó. De 1.200.000 vacunas más o menos que llegaron al país, finalmente se terminaron aplicando solamente 120.000, es decir, 1.080.000 vacunas terminaron venciéndose. Representante, es decir, lo que usted afirma es que esta faltante de vacunas que en diciembre se alertó de vacunas pediátricas es responsabilidad directa del Ministerio de Salud. Pues yo considero que hay una responsabilidad muy grande por parte del ministerio, porque las vacunas, pues hay que decir que hay una autorización del INVIMA para utilizar ese tipo de vacunas desde enero enero del año 2023, desde el 19 de enero. Finalmente, las vacunas terminan llegando, como decía yo, a principios del mes de abril. Hay un poco de imprecisiones por parte del gobierno. Uno ve que hay descoordinación al interior del ministerio porque en la última rueda de prensa de la semana pasada el ministro decía que esas vacunas incluso habían llegado en la segunda semana de febrero, es decir, la situación sería aún más grave de lo que yo estoy denunciando, pero en las resoluciones y en respuestas a derechos de petición que me han mandado, ellos dicen que finalmente llegaron el 4 de abril, por lo menos el número más grande, que son cerca de 988.000 vacunas. Pero a pesar de que llegaron en abril, las vacunas se quedaron en el almacén del Ministerio de Salud y fue solamente hasta mediados de julio que decidieron mandarlas a los entes territoriales, sin haber hecho campañas de concientización debidas. Entonces lo que terminó sucediendo es que se vencieron las vacunas, el mayor número de ellas, 1.080.000, como decía, cada vacuna cuesta, o nos costó a los colombianos $16.75, que hace que al hacer la multiplicación, pues esto de cerca de $18 millones, $70.000 millones de pesos. Representante, ¿conoce usted otros lotes de vacunas frente a las cuales se pueda surtir también ese vencimiento y estemos tirando la plata a la caneca? Pues yo había hecho una advertencia a fines del año pasado a propósito de las que se denominan vacunas Moderna bivalente. Esas empezaron a vencerse, de hecho, por lo menos en la fecha que salen los frascos, a partir del 16 de diciembre. Lo que pasa es que el ministro y el gobierno lo que ha planteado es que le extienda en cierta manera la vida útil. Ahí yo no voy a cuestionar eso porque eso se ha hecho en el pasado, pero también mantuvieron esas mismas vacunas cerca de 2 meses en el ministerio sin repartirlas a los entes territoriales. La última información que tengo es que de las 757.400 vacunas bivalentes que llegaron al país a fines del mes de septiembre y principios del mes de octubre, el último reporte que me dieron, que yo mandé un derecho de petición al ministerio, se habían aplicado cerca de 50.000. Entonces también hay un riesgo de que eventualmente se puedan vencer esas y esos 70.000 millones de pesos que ya se perdieron por cuenta del señor ministro Jaramillo, su equipo, incluso también la ministra Corcho, que retrasó la llegada inicialmente de esas vacunas, pues se puede sumar que suceda algo similar con las vacunas bivalentes. Representante, usted habla aquí de un daño que sería un daño fiscal cercano a los 70.000 millones de pesos. ¿Va a interponer alguna denuncia formal ante la Contraloría y la Procuraduría por estos hechos? Sí, ya estamos preparando como equipo de trabajo unos documentos para presentárselos tanto a la Procuraduría como a la Contraloría, porque yo considero que aquí puede haber un detrimento patrimonial. El ministro Jaramillo le tiene que explicar al país por qué razón, si las vacunas estaban disponibles a partir del mes de abril, por lo menos 988.000 vacunas en total están disponibles desde esa época, ¿por qué esperó a julio 12 para sacar la resolución que permitiera hacer la distribución en los entes territoriales? Yo ahí pongo algunos ejemplos como el de Bogotá, el de Antioquia,
el de la ciudad de Bucaramanga, donde incluso recibieron, en el caso de Bogotá, 30.000 vacunas un mes y medio antes de que se vencieran el 16 de noviembre. En el caso de Antioquia fueron 60.000 y en el caso de Bucaramanga, que ahí tenían que pasar por el ente territorial que estaba más arriba, que era la Secretaría Departamental de Santander, llegaron también un mes antes de que se vencieran. Entonces, la verdad, me parece que el ministro le tiene que explicar al país por qué dejó las vacunas tanto tiempo en los almacenes del ministerio y por qué permitió que se vencieran 1.080.000 vacunas equivalentes a 70.000 millones de pesos. ¿Hay un cálculo del detrimento de lo que se pudo haber perdido en materia de recursos públicos? Sí, Gustavo, lo que yo calculo es que son 70.000 millones de pesos. Yo tengo una respuesta porque este es un contrato, la adquisición de las vacunas viene de un contrato que viene del gobierno anterior. Entonces, las vacunas llegan durante este gobierno porque el compromiso o el acuerdo al que se llegó con Moderna es que nos iban a mandar vacunas que se pudieran aplicar en menores que tuvieran más de 6 meses y vacunas bivalentes. Estas dos vacunas que yo les decía están relacionadas con el mismo contrato. El gobierno, por razones ideológicas, retrasó la llegada de las vacunas, por eso también llegan en teoría al país relativamente cerca de la fecha de caducidad y una vez que llegan, pues demoran la distribución a los entes territoriales y no hacen campañas de concientización. Entonces, el cálculo que yo hago, porque la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo me dijo cuánto costó cada vacuna, es que cada vacuna costó $16.75. Y al multiplicar $16 por 75 centavos por 1.080.000, que son las vacunas que se perdieron, me da $18 millones. Y con tasa de cambio de 3.900 pesos por dólar, eso me da una pérdida de 70.000 millones de pesos. Muy buen dinero. Son las 7:58. Mire, representante Forero, antes de despedirnos, se hizo público la salida del jefe de comunicaciones del Ministerio de Salud, Juan Pablo Morris. Yo debo decirle con toda sinceridad que conocí hace algunos años a Juan Pablo, me pareció un excelente colega, un hombre serio, además una persona afable, amable, pero usted ha dejado entrever públicamente que tiene algún indicio no precisamente positivo de la salida de Juan Pablo del ministerio. Pues sí, yo tengo otra denuncia que estoy terminando de armar y lamentablemente desde el ministerio me han retenido información sensible durante prácticamente 2 meses, temas relacionados con el señor Morris. Yo había puesto ayer un término que eso podía tener que ver con esa denuncia que yo, pues eventualmente, cuando me terminen de mandar toda la información, voy a hacer, pero según me informan, la salida del señor Morris tiene que ver con que el señor Cadena, que pues allá en Caracol, pues han denunciado varias cosas a propósito de lo que está sucediendo, el cambio de manual de funciones, etcétera, etcétera. Parece que el señor Cadena está armando un Dream Team y se le llevaría al señor Morris a trabajar a la nueva EPS. Muy bien, representante Forero, muchísimas gracias. Pendientes de las respuestas del gobierno sobre las vacunas.